Bienvenidos a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar y te voy a invitar a pensar un poquito. Hay un montón de factores como el lavado de manos, las vacunas, los antibióticos, cuidado materno-infantil, el desarrollo tecnológico, se me ocurre, no sé, los vínculos que cambiaron, la vida en comunidad, un montón de factores que llevaron a que los seres humanos vivamos más años. Hoy nos vamos a ocupar de cómo vivimos estos años y nos vamos a ocupar de cómo los vive la gente, un montón de personas que tienen más de 65 años, ¿sí? Vamos a hablar en el primer bloque con una especialista en longevidad, la referente en Argentina, para mí longevidad van a escucharla, ella es Inés Morén, y en el segundo bloque vamos a hablar de cómo en función de los derechos, ¿sí? Nos visita la abogada referente de la organización Plataforma Mayor. Vamos a estar hablando con Isabel. No se pueden perder el programa de hoy sobre longevidad saludable y sobre vida digna, comunitaria, afectuosa. Vamos a cuidar un poquito a la gente mayor y nos vamos a cuidar para cuando seamos mayores nosotros. Bienvenidos. Estamos en este primer bloque del programa dedicado a longevidad saludable con la doctora Inés Morén. Ella es médica, especialista en medicina interna, en longevidad y un encanto de persona. Estoy muy contenta que vengas acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Marina. Muy agradecida y muy contenta también. Bueno, muchas gracias por venir. A ver, recién decía en la introducción, en la bienvenida al programa, que un montón de factores hicieron que las personas vivamos más tiempo. Pero me parece que llegó el momento de ocuparnos de cómo vamos a vivir estos años. ¿Qué es lo que le está pasando a un montón, pero millones de personas mayores de 65 años? Es un tema mundial, es un desafío mundial porque la expectativa de vida en el siglo XXI, en los países, te diría Latinoamérica, vamos a hablar donde vivimos nosotros, la expectativa de vida hoy es 75 años y se calcula que va a llegar a 84 años dentro de 10 años. En el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos ya es de 84 años y es un tema importante desde todo punto de vista, desde la salud pública, desde la jubilación, desde el trabajo, y pensar que las personas del siglo XXI son las mismas mujeres o los mismos varones que hace 30 años, no 100 años, es totalmente distinto. Si uno mira una foto de una persona de 65 años en 1990 y mira una foto ahora de una persona de 65 años, no es el aspecto físico, no es la vestimenta, sino es la actitud corporal porque ha cambiado todo. Y tenemos que prepararnos para vivir hasta los 90 años seguramente, y este desafío implica cómo queremos vivir. Yo no conozco paciente en la consulta que me diga que quiere vivir a cualquier precio. Todos queremos vivir con salud psíquica, con autonomía y con funcionalidad. Nadie quiere depender de otros. Y eso es una construcción que cuanto más tempranamente se empiece a hacer, es mejor. Pero lo que sí es importante es que siempre hay una oportunidad para empezar, no importa la edad que tengamos. Qué bárbaro. Eso es importante. La NASA, que son los que saben más de longevidad, dice que empezamos a envejecer a los 34 años. Ay, y la adolescencia termina a los 30. Claro, más o menos. Y está demostrado porque la capacidad de nuestro sistema inmune empieza a decaer a partir de los 34 años y a los 50 ya empieza a achacarse. Y si bien no le podemos ganar a todos los fenómenos de envejecimiento que son inherentes al humano, sí podemos ralentizarlos o detenerlos un poco, ponerlos más lentos, hacer que todos los procesos lleven a una vía final común, que es que en vez de ponerse en deterioro a los 70 años o a los 65, se pongan en deterioro a los 85 o 90 años. Recién decías que baja el sistema inmune, tenemos menos defensas a partir de los 34 años. Es muy interesante el sistema inmune porque nosotros tenemos para defendernos
sustancias que son células y sustancias que se llaman, decimos nosotros, inmunoglobulinas, y células que son los linfocitos. Esa capacidad de moverse de los linfocitos y las sustancias, las gamma globulinas o las inmunoglobulinas, se empiezan a poner más lentas a medida que pasan los años. A partir de los 50 años es muy claro ese efecto senescente, y eso es cuando empieza el envejecimiento. Por eso nos vemos con arrugas, nos vemos con canas, nos vemos con que los procesos orgánicos son más lentos, la recuperación de una lesión física es más lenta, nos duelen más las articulaciones. Eso es lo que podemos objetivar. Pero también se gastan los órganos, el corazón, los riñones y el cerebro. Y tiene que ver con que a medida que pasan los años disminuye un poco la llegada de oxígeno a los tejidos. Pero acá está el desafío. Hay un montón de circunstancias físicas que también lo agravan. La primera es la obesidad y el sobrepeso, que en Argentina, en la encuesta de factores de riesgo del año 2018, dice que el 63% de nuestra población tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, si yo sumo almanaque, más sobrepeso, obesidad y tóxicos, tabaco, alcohol, todo eso favorece el envejecimiento. Pero vos fíjate que a la vez el sedentarismo, que también lo favorece, si yo voy corrigiendo sedentarismo, me alejo de los tóxicos, mejoro mi peso y hago poner a mi cuerpo en un ejercicio de inmunofitness, que lo dan las vacunas, que nuestro país tiene uno de los mejores calendarios del mundo en vacunas. Si yo puedo sumar todo eso, ese sillón de vacunas, de ejercicio, bajo de peso, mantengo vida social, que no son redes sociales, es vida social activa, de encuentro con personas, todo eso empieza un proceso de enlentecimiento de los procesos de senescencia o de envejecimiento. ¡Qué bárbaro! Y eso da autonomía. Sí, me encanta lo que estás describiendo, porque estás describiendo una mirada totalmente integral. Hay hábitos, vínculos, vida en una sociedad, físico, biología. Creo que es la respuesta que debemos dar a cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Que es esta mirada integral. Eso es saludable, es la longevidad saludable. Y después tenemos lo que a uno nos pasa todo el tiempo, a todas las personas, que tratamos de hacer esos procesos más rápido. Entonces creemos que el magnesio nos hace dormir mejor. Y buscamos el suplemento para que en 3 días se corrija. Somos humanos, ¿no? Somos humanos. La recetita mágica, la pastillita mágica. Entonces hay que tener cuidado que cuando uno busca alguna solución mágica, saber que no existen, que la magia es un truco, no existe como tal, y que podemos ayudarnos con algunas sustancias, pero nada va a cambiar nuestra calidad de vida más que nosotros mismos y nuestros hábitos, ¿no? Dormir con calidad de sueño es uno de los pilares fundamentales para ser longevos saludables. Y el dormir bien es una constitución de hábitos. Entonces, a veces las personas quieren un sedante para dormir bien y cuando uno los ve, tienen mucha panza. Y yo sé que esa persona de noche tiene apneas o hipopneas del sueño y ese despertar nocturno es lo que está haciendo que se conserve un poco su cerebro, porque genera un macro despertar, la apnea, para que no haga tanta disminución de oxígeno cerebral. Entonces hay que tratar de esa persona, el tamaño de su panza, no un sedante para que duerma, ¿no? O el ronquido. Totalmente. Y te hago una pregunta. Recién decías que hay como una baja lógica y fisiológica de las defensas, también de la masa muscular, de la fuerza de los músculos. Exactamente. Nosotros cuando en los procesos senescentes, lo que sucede es que disminuye la capacidad de formación de músculos si no lo entreno. Estamos siempre hablando de personas que no lo entrenamos. Entonces, a partir de los 50 años, las mujeres tenemos una pérdida de las hormonas, de los estrógenos, que son muy tróficos, y genera una disminución del volumen del músculo y ocupa grasa. En el varón pasa lo mismo con la andropausia, no se habla tanto. Y en el varón la andropausia es bastante más lenta, entre 10 y 15 años. El hombre entre los 50 y 65 años pierde la capacidad de potencia eréctil, la duración de la erección matinal, y son todos fenómenos de menopausia porque también declina la testosterona. Pero lo que pasa es que en el varón es más lento.
tiene 10 o 15 años. En la mujer, en 2 años, hay una deprivación hormonal generalmente. Entonces, ¿la mujer qué le sucede? Empieza a ganar panza y se le empiezan a afinar los brazos y las piernas. Y ahí pierde masa muscular. Y el varón le pasa lo mismo, pierde cola, pierde masa muscular, gana mama, gana tejido mamario por la andropausia, y esa pérdida muscular genera debilidad. Pero la buena noticia es que yo puedo entrenar el músculo, fortalecerlo, y esto no es ir a hacer... las personas creen que es ir al gimnasio a hacer pesas y ganar, y tienen miedo de ponerse fortachones. No va a suceder porque no va a suceder. Pero sí podemos hacer el primer ejercicio para los que estamos diseñados los humanos desde miles de millones de años, que es caminar. Entonces a veces dicen, no, yo al gimnasio no puedo ir. Y la pregunta que yo les hago, ¿cuánto caminas? No. Nada. Entonces, si yo tengo un teléfono, que todos tenemos teléfono, y le pongo un cuentapasos, y me empiezo a mirar cuánto camino por día, y sabemos por todos los estudios que caminar entre 8.000 y 10.000 pasos es saludable por día, y yo camino 2.000, no voy, si yo me caigo no me voy a poder levantar. ¿Por qué es importante caminar? Caminar mejora el equilibrio, la postura, oxigena los músculos. Entonces, yo tengo un músculo oxigenado, me oxigeno 3 o 4 meses caminando, me entreno de a poco. Camino 2.500, mañana camino 3.000. En una semana camino 3.500. En un mes camino 5.000. En 2 meses camino 6.000. No podemos pasar de 0 a 8.000. Si yo oxigeno ese músculo durante 6 meses... y después agarro la botella vacía, si no puedo comprarme una pesa, y la lleno con arena y la peso, y digo, peso 1 kilo, y empiezo a hacer algunos ejercicios mientras voy caminando, en 6 meses y en un año esa persona sostiene masa muscular por lo menos. Pero lo más importante es que sostuvo con esa actividad la oxigenación cerebral y muscular. No hay persona que no se haya desafiado a sí misma y haya caminado y se haya ejercitado que no diga que está mejor anímicamente. Y está demostrado en neurociencias. Entonces, cuando uno escucha a una persona que dice, yo si no me ejercito me siento mal, tiene razón, porque ha logrado desarrollar en su sistema nervioso central mecanismos de recompensa con el ejercicio y sobre todo oxigenar el cerebro. Perfecto. Porque el cerebro está protegido por una tela que se llama la barrera hematoencefálica. Sí. Eso está indemne hasta los 50, 55 años. Después empieza a ponerse porosa, como todos los procesos de envejecimiento. Cuando se pone porosa, muchas sustancias tóxicas del organismo empiezan a pasar la barrera. Por eso mucho del deterioro cognitivo tiene que ver con esta pérdida de la barrera. Pero este aquí que el ejercicio la mejora. Sí, yo estaba pensando desde la psicología, yo estaba pensando las funciones cognitivas también se mejoran y se mantienen con los vínculos, con los afectos, con la relación con los demás. Vos decías, redes sociales no, redes sociales en serio, de verdad, redes de otros, de que haya vínculo con humanos. La alegría, la felicidad, el hacer cosas que a uno... Se construye también. ¿No? No sé, mira, y eso genera una función cognitiva distinta. Mira, el 14 de abril la Fundación Navarro Viola, que se dedica a personas de mayor edad, trajo un sociólogo español de una universidad de Sevilla. Fue un premio español, este sociólogo, por un trabajo que hizo, porque él dijo, se habla tanto de longevidad, pero nadie le pregunta a los longevos. Recolectó 300 longevos de más de 100 años en España, y hizo entrevistas y las pasó en la filmación de su trabajo, que fue un premio. Qué genial. Todos compartían cosas puntuales. La primera pregunta que yo le hice fue, ¿qué carga de enfermedad tenían? Ninguna, me dijo. ¿Cómo que no? Casi no toman medicamentos. La segunda pregunta que le hice es, ¿cómo son esas personas cuando uno las ve fuera de la cámara? Están tranquilas, tienen paz. La tercera cosa que ellas contaban cuando los interrogaban era muy interesante porque todos querían vivir más. Exacto. 105, 106, 107 años. Todos habían pasado cosas dramáticas en su vida. Muchos perdieron a sus hijos, estuvieron en la Guerra Civil Española, pasaron mucho hambre. Sin embargo. Pero un señor, uno era ingeniero, la mayoría tenían estudios primarios, pero había un ingeniero, había gente campesina. Y una característica de todos es que se juntaban con personas más jóvenes, de 80 años, porque no toleraban a los viejos, ¿no?
Y ellos enseñaron ahí que la importancia del vínculo no siempre es con los pares, ¿sí? Tenemos que poder construir con los más jóvenes, aprender de los jóvenes, ayornarnos con las cosas modernas, no quedarnos en el edadismo de que yo me quedo con la gente de mi edad porque los jóvenes son bochincheros. Y yo hablo de jóvenes, cuando tenemos 70, el joven es el de 50, ¿sí? Y cuando tenemos 50, el joven es el ruidoso de 20, pero hay que escuchar al de 20, porque está en un momento histórico también, está en un quiebre. El chico de 20 en este momento no son los 20 de hace 40 años, está en un momento muy difícil del mundo también, y siempre podemos aprender. Y ellos enseñaron que siempre se puede, están aprendiendo cosas, o crochet, otro estaba aprendiendo a manejar una máquina en el campo. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a vos, Muchas Marina. Gracias. Un honor. Espero otra vez nos vengas a visitar y nos volvamos a sentar a charlar con más tiempo. Nos vamos a un corte y volvemos en el segundo bloque con Inés Lovrinsevich. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. En este segundo bloque del programa dedicado a longevidad saludable, estamos con la abogada Isabel Lovrinsevich. Muchas gracias, Isabel. Ella es la referente de Plataforma Mayor. Gracias, muchas gracias, Marina, por invitarme y muchas gracias por difundir el tema de la longevidad, que no es muy bien difundido normalmente en los medios. No, la verdad es que la intención en este programa es, vamos a hablar de la salud en todo el ámbito y en la vida, y vamos a mostrar cómo vive la gente. Y creo que en eso tu trabajo está bastante centrado también. Porque ¿sabes lo que pasa? La longevidad no es solamente más personas que viven más años. Exacto. Es una sociedad envejecida. Sí. Hay un envejecimiento poblacional que está dado porque las personas cada vez vivimos más años, que eso, en lugar de ser visto como una carga, tiene que ser visto como un éxito de la ciencia. Por supuesto. Y cada vez nacen menos bebés. Sí. Entonces, no son solo las personas que envejecemos, la sociedad está cada vez más envejecida, tanto es así que para el 2050 van a ser más las personas mayores de 60 años que los menores de 14. Y en esta sociedad vieja, en contraposición, se hace culto a la eterna juventud. Es decir, los viejos no existen y los que son viejos tratan... Yo cuando digo siempre tengo 69 años, algunas amigas me dicen, ¿por qué lo decís? Para que vean, como decía Ana María Campoy, ¿te acordás? Alguien tiene que envejecer en este país. Bueno, para que vean que hay otro modelo, otro formato, otra, como decía la doctora en el bloque anterior, exacto, que la actitud, las cosas se van modificando de una manera tal y para que se cambie la imagen de la vejez en la sociedad. Qué bárbaro. Vos fíjate que de los grupos vulnerabilizados, las mujeres, los niños, los afrodescendientes, el colectivo LGTB, las personas mayores es el único grupo discriminado que los que lo discriminan lo van a integrar. Porque una primicia para tu programa, todos vamos a ser viejos. Sí. Esa es la realidad. Lo queramos o no lo queramos ver. Sí. Entonces pasa eso, cuando toda esa gente que se la pasó discriminando. Mi hija que un día me preguntó, ¿todos nos vamos a morir? Sí. Esa es otra primicia. Todos nos vamos a morir. Sí. Y si todos tenemos suerte, todos nos vamos a morir viejos y muy viejos. Y como decía la doctora que habló antes que yo, esperemos que hasta los 90 y más. Sí. Pero bueno, ¿pero cómo? ¿Vivir cómo? Porque se viven más años, pero se viven más años con salud, se viven más años con calidad de vida. Esa es... Totalmente. Ese es el interrogante y eso es lo que tenemos que lograr. No solamente que la gente viva muchos años, sino que viva muchos años con calidad de vida.
Eso es lo que no está pasando. ¿Viste? Me hiciste acordar a la canción de Serrat que dice, si se respetaran los derechos, Tal cual. llegar a viejo sería un privilegio. Claro, lo usamos para muchos congresos, para muchas charlas, y también Serrat dice, todos tenemos que saber en esa canción que se llama La vejez, que tenemos un viejo encima. Tenemos un viejo encima. Es así, todos tenemos un viejo encima. Lo que pasa es que uno no lo ve cuando es joven, salvo los que yo llamo jóvenes, los que fuimos jóvenes viejos. Yo hace 40 años que estoy en el tema de vejez porque me fue llevando las condiciones de trabajo. Trabajé en PAMI, primero 7 años, después trabajé 40 años en ANSES, y fui conociendo a los viejos, y naturalmente se ve porque tuve una abuela muy presente y muy señera, y entonces me empecé a acostumbrar más a escucharlos naturalmente. Y yo me acuerdo, escribí un capítulo para un libro que va a salir ahora dentro de poco, que se llama ¿Por qué los viejos? Porque todos mis amigos, cuando tenía 25 años, me decían, vos, ¿por qué los viejos? Era siempre la pregunta. Es una depresión. Estás permanentemente hablando con personas que están enfermas. Bueno, pero... Y yo ya en ese momento me daba cuenta que viejos íbamos a ser todos, entonces que mejor avivarse. Ya a esta altura tiro agua para mi propio molino. Pero durante muchos años hablé de la vejez no en primera persona. Y sí, y decís, bueno, que haces todo un trabajo, que se mueven. ¿Qué hacen en Plataforma Mayor? En Plataforma, porque los veo por Chile, por España, los veo por todos lados. Plataforma Mayor es una asociación civil sin fines de lucro que está integrada por personas y organizaciones de la sociedad civil de América Latina y Caribe. Porque me di cuenta, después de formar parte de un organismo internacional del norte global, que por primera vez me sentí discriminada. Fui vicepresidenta de Garup, y ahí me sentí discriminada por ser latina. Ay, qué horror. Sí, sí. Y ahí me empecé a dar cuenta que en el norte... voy a norte... hacer una corrección. A ver. Pero eso es una cuestión mía, perdón. Cuando uno dice me sentí discriminada, yo pondría un punto ahí. No importa si es por ser latina, por ser alta, por ser baja, no hay justificativo. Y mirá que, me sentí discriminada, me discriminaron, punto. Y mirá que hay que jorobarse para luchar contra mi autoestima de hija única, de nieta única. Había que laburar, vos que sos psicóloga, había que hacer un trabajo importante. Vamos con y lo consiguieron. En este organismo, en Garup, lo consiguieron. Y dije, no, tenemos... El norte global y el sur global tienen problemas distintos. Totalmente. Y tenemos que trabajar para los viejos de esta región. Porque, mira, un docente mío, el doctor Ginés González García, yo hice gerontología, además de abogada, yo soy gerontóloga, hice gerontología en la Universidad de Salud. Y él siempre decía que Europa primero se enriqueció y después se envejeció. En cambio, América Latina se envejeció aceleradamente y la riqueza te la debo. Y realmente era así. Es así. Es que de hecho recién Inés en el bloque anterior nos hablaba de una diferencia de expectativa de vida de 10 años. Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en comunidades, porque cloacas, vacunas, por supuesto, acceso a agua potable influyen y cambian el cuerpo. Y si no cambiamos el paradigma, problemas con el envejecimiento poblacional lo tienen en todo el mundo. Y eso lo vimos con el COVID. Sí. El COVID iluminó todo lo que los gerontólogos y geriatras veníamos diciendo desde hace muchos años, todo lo que pasaba con la vejez, todo lo que la tierrita que tirábamos abajo de la alfombra, porque no, los viejos no, pero eso es un montón de gasto. En el COVID lo vimos, el pluriempleo en las residencias de larga estadía, y tuvimos la suerte dentro de la tragedia que fue el COVID, de que se desarrolló primero en el hemisferio norte y pudimos prepararnos, si no hubiera sido mucho peor, pero en los países más envejecidos y del primer mundo murieron muchas personas mayores en las residencias de larga estancia, porque principalmente porque los trabajadores, los asistentes gerontológicos, los enfermeros, los médicos, están pluriempleados. Salían de un sanatorio, iban a la residencia y ahí, sin saberlo, sin darse cuenta, contagiaron a todo el mundo, se propagó. Las personas que están institucionalizadas, que abramos un paréntesis y digamos que es menos del 2% de las personas mayores están institucionalizadas.
Ajá. ¿Viste? Cuando a veces hablan sí. de personas mayores, yo a veces hice ejercicios intergeneracionales con chicos jóvenes y ponen o una persona con un bastoncito o ¿cómo te imaginás que está una persona de 80 años en el geriátrico? Menos del 2%. La mayoría de las personas mayores somos autoválidas y muchas personas mayores de 80 años son autoválidas y trabajan. Totalmente. Lo buenísimo sería que trabajaran por gusto. Acá hay muchísimas personas mayores y cada vez es más creciente que trabajan después de la jubilación por necesidad. Entonces, esas son parte de las cosas que quitan calidad de vida. Ujú. Bien, y me imagino que tenemos un montón de deudas como sociedad. Muchísimas. ¿No? No solo de ocuparnos, de registrar, de tener una mirada, a mí me impacta. Y vos hablabas de que las personas mayores son autoválidas en general, viven solas. A mí me da la sensación, es de nuevo una impresión mía, que hay como con la vejez o con la discapacidad pasa lo mismo, que hay como un trato infantil, como infantilizar Sí. a la vejez, ¿no? El abuelito al que voy a ayudar, no, a ver, estás ayudando a un hombre. El abuelazgo es clásico y en los medios pasa mucho, por eso es tan importante que lo hablamos, porque los medios, ustedes son formadores de opinión, no es solamente que transmiten las noticias, la gente escucha y repite. Entonces, Exacto. en el COVID fue impresionante. El abuelito, el abuelo, necesita ellos como si fuera un grupo de marcianos que bajó. Ellos son nosotros en unos años. No, yo no, porque yo ya estoy. Pero ellos son nosotros, es una locura. Eso me voy a quedar, se nos terminó el programa, pero esa frase, ellos son nosotros. Ellos son nosotros. Es Y la para- vejez es el futuro de todos. Todos vamos a llegar a viejos y tenemos mucha suerte. Gracias, Isabel, gracias a Inés, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas por Radio Sónica. Besos.